Simplismo. En 1970, Kenneth E. Boulding escribía que una descripción de estado es lo que el nombre da a entender, una descripción del estado del sistema en un momento dado. Tal descripción ha de ser abstracta, en el sentido de que sea absolutamente imposible elaborar en cualquier lenguaje una descripción completa de la situación incluso de los sistemas más simples. Un gran escritor descriptivo, como James Joyce, puede dedicar una novela entera a describir los procesos mentales de una sola persona durante una sola noche. Para hacer una cosa así, debe explotar los recursos de la lengua hasta el límite mismo de la ruptura, y con todo, no puede cubrir más que una fracción de la realidad. La descripción de la enorme complejidad de la sociosfera, aunque sea solo en un instante dado del devenir temporal, exige unas abstracciones en grado extremo. En el capítulo 1 hemos dicho que una de las diferencias entre la metodología del historiador y la del economista consiste en que mientras el segundo limita su atención a un número reducido de variables, el historiador económico debe, o debería, tomar en consideración un número mucho más elevado de variables, tantas de hecho, como sea posible. La descripción del historiador económico resulta, pues, más completa y realista que la descripción habitualmente paradigmática del economista. Lo cual no es óbice, sin embargo, para que la descripción más detallada de la realidad histórica, elaborada por el historiador más pedante y minucioso, siga siendo siempre una extremada simplificación de la realidad. La documentación que se conserva proporciona al historiador una información reducida, parcial y más o menos deformada de la realidad. Además, el historiador tiene que optar entre los hechos que se le presentan, en función de la problemática que se plantea, y del modelo teórico que adopta, ya sea implícito o explícito. El resultado ineludible de las deficiencias documentales y de las múltiples elecciones sucesivas es una drástica simplificación de la situación histórica estudiada. Basta pensar en lo que se enriquece una descripción verbal cuando puede ir acompañada de una fotografía, para darse cuenta de todo lo que falta cuando no hay ninguna foto. Y siempre falta algo. Sabemos que César decidió vadear con sus tropas el Rubicón. Pero no sabemos si cuando tomó esa decisión había hecho bien la digestión o no, si estaba fresco o cansado, si estaba rodeado de perfumes o de malos olores, si tenía calor o frío. Añádase que, debido a las generalizaciones que el historiador se ve obligado a hacer para explicar el mayor número posible de casos, el espacio de que se dispone para cada caso es muy limitado, lo cual entraña la pérdida de contacto directo con la realidad. Cualquier reconstrucción histórica es, pues, una simplificación más o menos drástica de la realidad, lo cual quiere decir que el resultado serán deformaciones, representaciones erróneas y falsificaciones puras y simples. Porque hay diferencias importantes entre una aproximación simplificadora y generalizadora, y una realidad muchísimo más compleja que consiste en un vasto abanico de excepciones, variantes, anomalías, rarezas, excentricidades, idiosincrasias y peculiaridades dispersas en lo que un estadístico llamaría una amplísima desviación respecto de la media. El historiador de valía es aquel que, aunque forzado por el carácter mismo de su tarea a facilitar una reconstrucción simplificada de la realidad histórica, consigue transmitir al lector la sensación de que la historia es, con mucho, más compleja y complicada de lo que él la cuenta. En esencia, el sentido histórico es la conciencia de la tremenda complejidad de los asuntos humanos. De cuanto hemos dicho hasta ahora se deduce que, como señalábamos ya en el capítulo 3, el estudioso debe apoyarse necesariamente en las fuentes primarias, que son las únicas de las que puede derivarse el sentido realista de los casos individuales, y de su dispersión en torno al caso medio. Los estudiosos que se apoyan en fuentes de segunda, tercera o cuarta mano son necesariamente víctimas de atroces generalizaciones y simplificaciones. Al final, el traductor del traductor de Homero produce simplificaciones de simplificaciones. Sin tener idea del número y variedad de excepciones y variantes que son la esencia misma de la historia, pone en pie construcciones viciadas por un simplismo pretencioso, irreal y desorientador. Estos comentarios pueden aplicarse tanto a la historia económica como a la historia general. Sin embargo, en el caso de la historia económica existe otro factor que desempeña un papel decisivo a favor del simplismo. No faltan en la literatura económica las biografías de empresarios y de ejecutivos.
Pero la historia empresarial no ha conseguido fundirse jamás de modo sistemático con la historia económica. Actualmente, esta última no presta atención a los individuos, como si no existiesen. Se habla de unidades de capital, pautas de consumo, recursos naturales, importaciones, exportaciones y tecnologías. Y si se habla de hombres, se habla como si fuesen átomos anónimos que casualmente pertenecen a poblaciones, cuyos comportamientos colectivos se estudian por medio de las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad. Hace décadas, Joseph Schumpeter llamó la atención sobre el grave defecto que representa la inhumanidad de la teoría económica. Trató de introducir el elemento humano poniendo de relieve la figura y la función del empresario. Pero ni siquiera un economista de su envergadura consiguió injertar la esencia insondable, polifacética y cambiante de la actividad empresarial en la estructura de una formulación teórica general. Paradójicamente, a los historiadores económicos no les ha ido mejor. Incluso la escuela francesa de los anales, pese a toda su retórica sobre l'homme y la réalité humaine, de hecho se ocupa fundamentalmente de la dinámica anónima de las estructuras.